Bienvenidas todas ustedes a este primer programa de nueva temporada, tercera temporada de Género y Política, porque ustedes lo pidieron, gracias por su preferencia. Hoy estamos de manteles largos porque estrenamos nuestro set nuevo y vamos a empezar con estos bloques que va a estrenar Género y Política para todas y todos ustedes. Como ustedes saben, estamos atravesando una pandemia bastante peligrosa por el COVID-19 y vamos a tratar a lo largo de este mes temas de relevancia sobre esta situación que estamos pasando, específicamente en la cuestión político, social y económica de las mujeres. Así que sean bienvenidas y bienvenidos al estreno de la tercera temporada de Género y Política. Y para que veamos un poco sobre qué vamos a hablar el día de hoy, yo los voy a dejar con el siguiente video. 3 de cada 4 familias mexicanas están en riesgo de caer en situación de pobreza como consecuencia de las medidas de confinamiento. Pero el escenario luce aún más complicado para las mujeres. Pues empezaron a pagar la mitad del salario porque ya no estábamos trabajando jornadas completas. Sí hubo despidos y muchos descansos y la mayoría fueron mujeres. Según INEGI, en abril de 2020 había 45.8 menos empleadas en el sector informal y 35.6% en el sector formal, respecto a los 3 meses anteriores. Empezaron dándome mi semana completa. Ahorita ya tengo más de la mitad de la pandemia de que me están dando nada más 300 pesos quincenales. Entonces, pues se imagina lo que eso es, ¿qué se hace con 300 pesos quincenales? Las medidas de contención contra COVID-19 afectan de forma desproporcionada a las mujeres mexicanas, quienes cargan con el triple de las labores domésticas y de cuidados y trabajan en mayor proporción en los sectores más afectados por la crisis. Bueno, en cuestión económica vemos las cosas desde otra perspectiva, porque nosotros tenemos que anivelar el dinero para los gastos de la comida, de mantenimiento de la casa, pasajes, ropa, agua, luz, todo. Entonces nosotros tenemos que dividir ese dinero y hacerlo rendir. La pandemia tiene efectos inmediatos en sectores con más mujeres trabajadoras, pues ellas representan el 57.47% de la fuerza laboral de ventas minoristas y 59.31% en servicios de hospedaje, preparación de alimentos y bebidas, según el INEGI. Además, están expuestas a la emergencia al constituir el 67.71% de los trabajadores y trabajadoras de la salud y asistencia social. Por eso en México, donde la tasa de informalidad femenina es del 57%, hay mujeres que se resisten a quedarse en casa. Ellos dicen, no salgan de casa, pero pues ellos tienen su sueldo completo. Ellos, ¿cuánto ganan? Uno gana el sueldo mínimo. Dicen, no salgan de casa, pero si no salimos, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a comer? La pandemia está profundizando las desigualdades preexistentes, poniendo vulnerabilidades en los sistemas sociales, políticos y económicos, que a su vez amplifican los impactos de la pandemia. No por el simple hecho de que seamos mujeres no vamos a comer o no tenemos necesidad de trabajar, tenemos gastos, tenemos que mantener la casa también. Y pues ya todo lo que teníamos ahí guardadito, pues ya se ha ido acabando. No tengo ningún apoyo por parte del gobierno. Me hicieron una encuesta para darme la tarjeta rosa, pero pues no salí beneficiada. El impacto negativo que la emergencia sanitaria por COVID-19 ha causado a las mexicanas va desde la discriminación hacia el personal femenino de salud, el impacto grave económico en los hogares sostenidos por una mujer, la desigualdad en el rol de cuidados, así como el incremento de la violencia doméstica. Bueno, y pues como pueden ustedes ver, la situación y los estragos que ha dejado esta pandemia del COVID-19 han afectado gravemente a las mujeres
y a todos en general. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca del impacto político y económico en las mujeres a causa del COVID-19. Y para ello, yo les voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Voy a presentarles a Berenice Ramírez López. Ella es socióloga con maestría y doctorado en estudios latinoamericanos. Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en temas de política social y seguridad social, así como desarrollo económico. Doctora Berenice, le agradezco mucho que esté con nosotras aquí estrenando la tercera temporada de Género y Política. ¿Cómo está? Hola, me da mucho gusto saludarlos y estar aquí con ustedes tratando de platicar sobre estos temas. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotras, y déjeme presentarle también y presentarles a todas y todos ustedes a María Isidra Llanos Moreno. Ella es integrante de la Secretaría General Colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, primero en su tipo, y del cual es una de sus fundadoras. Se formó en Derechos Laborales y Política del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. María Isidra, un honor que estés con nosotras en este primer programa de la nueva temporada de Género y Política. ¿Cómo estás el día de hoy? Un gusto estar con ustedes para tocar estos temas tan importantes que nos aquejan principalmente a las mujeres por cuestión de género. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes dos por estar con nosotras el día de hoy aquí en Género y Política. ¿Y qué les parece si le pedimos, por favor, a la doctora Berenice que inicie este diálogo? Por favor, doctora, yo le voy a pedir que iniciemos este diálogo comentándonos cuál ha sido este impacto económico en las mujeres a causa de la pandemia de COVID-19. Me parece que usted va a darnos una explicación maravillosa. Muy buenas tardes. Mira, yo quiero primero iniciar dando un contexto de dónde partimos para llegar a esta pandemia. Estamos en una situación de gran incertidumbre que plantea un elemento que hace rato las personas no percibíamos a pesar de que continuamente la enfrentamos, y que es la fragilidad de la vida, ¿sí? Y frente a la fragilidad de la vida, tenemos la incertidumbre de la duración y de la extensión de la pandemia. No sabemos cuánto tiempo, porque todo va a depender de que se encuentre una vacuna y que esa vacuna sea efectiva. Puede ser un año, puede ser año y medio, y frente a un confinamiento que ya dura para el mundo, que inició en algunos países en enero, en los países de Asia y luego de Europa, y en América Latina y en México a partir de marzo, pues después de ya 3 meses, empiezan las necesidades más apremiantes. Y estamos entonces enfrentando esta fragilidad de la vida con una disyuntiva que me parece errónea, porque la gente dice, bueno, salgo a trabajar, sobrevivo o vivo. Y yo creo que en este sobrevivo o vivo necesitamos hacer una reflexión profunda de lo que debe de hacer un Estado social. Pero para eso primero quiero contarles cómo está la situación del empleo en la región, para poder caracterizar a América Latina y dónde estamos las mujeres. Si me ayudan con la presentación, por favor. ¿Cómo nos vamos insertando las mujeres en el mercado laboral? Y llama la atención que México es de los países que tienen una menor participación las mujeres. Solamente el 44% de las mujeres se encuentran en el mercado laboral, frente a situaciones como el caso Colombia, que llega al 59%, o el caso Uruguay. Y nos decimos, nos preguntamos, ¿por qué sucede esto? Bueno, son países, en el caso de Uruguay, que han avanzado mucho en medidas de apoyo a la inserción de las mujeres en el mercado laboral. Se van acompañando de guarderías, se van acompañando de capacitación, que les permite este desarrollo. Si seguimos viendo la información, para el caso de México, por favor, la segunda.
diapositiva, la que sigue, por favor, vamos a observar qué pasa con nuestro mercado laboral. Sabemos que el 57% del empleo en México en estos momentos, y antes de la pandemia, se realizaba en ocupaciones informales. ¿Qué significan las ocupaciones informales? Que no tienen acceso a la seguridad social, y ahí hay muchos empleos, hay 6.5 millones de empleos que están desarrollándose en empresas, en instituciones, en el sector gobierno, pero por las formas de contratación, por el outsourcing, a distancia, a contrato, no han sido dados de alto a la seguridad social, y ahí hay una buena parte de mujeres. Otra parte, unos 15 millones, están en el clásico sector informal, donde creando el trabajo y el ingreso, la gente que vende comida, el trabajador por cuenta propia, de los mercados públicos, y otros sectores como las trabajadoras y trabajadores del hogar, el sector de producción agrícola. Todos estos sectores que mueven al mercado nacional no están en la formalidad. Y lo que llama la atención es cómo la distancia entre los hombres, que serían las líneas más oscuras, y las mujeres, que es la línea roja, y la parte punteada es la participación del empleo en las actividades informales. Entonces, realmente las mujeres están muy poco tiempo, participan, se van integrando después de los 30 años, después de que ya han sido madres de familia, y las que tienen 2 o 3 hijos se van integrando al sector laboral después de los 40 años. Entonces, en instituciones de seguridad social tienen muy poquito tiempo para poder contribuir y tener derecho a una salud buena en instituciones de seguridad social, y mucho menos a una pensión. Y esta fragilidad y características del mercado laboral, y que condiciona el trabajo de las mujeres mexicanas, se acompaña, si me presentan y me ayudan con la siguiente información que continúa, por favor, donde observamos los niveles de ingreso. Y vean ustedes cómo las mujeres que están en esta parte donde está el puntero, tienen de 15 a 29 años, el 22% gana hasta un salario mínimo, ¿sí? Pero ese hasta un salario mínimo se traduce en el 52% de las que tienen más de 65 años. Y como el grueso de hasta 2 salarios mínimos también está en este sector de 15 a 29 años, y luego va disminuyendo a medida que va avanzando la edad. Entonces, realmente la fragilidad en términos de no acceso a la seguridad social y una baja salario lo van expresando en estas situaciones de género. Y por último, la última información que me sirve como de contexto en donde estamos. Esta es nuestra pirámide de población, y la parte más oscurita, la que está en esta parte de arriba, que es un verde más bandera, solamente es el número de personas que cuentan con una pensión derivada de una contribución, es decir, que fueron trabajadoras. Y vean cómo es mucho menos del lado de las mujeres, y además, cuando hacemos una revisión, que son menos las que tienen una pensión contributiva, nos vamos dando cuenta que son de menor cantidad de monetario, porque el 50% provienen de ser beneficiarias, es decir, de que fueron esposas y ahora viudas, o que fueron madres y sus hijos les dejaron esto. Entonces, realmente ahí volvemos a ver otra desigualdad en cuanto al acceso a las mujeres y de pensiones contributivas, y por eso se ha estado generalizando también las ayudas y las transferencias monetarias, las pensiones no contributivas, la pensión ahora de bienestar que se ha instrumentado y que ayuda a este sector
de la población que no tiene ningún otro apoyo. Ya con la pandemia ya nos han contado que las mujeres se han quedado sin ingreso o les han disminuido el ingreso o los han despedido, pero eso es una situación que le está pasando a todos los trabajadores. Realmente hay pocos empresarios que tuvieron el compromiso de mantener el ingreso, pero también porque se acostumbraron a la permisividad que hubo en las décadas anteriores de no darlos de alta en la seguridad social, de no pagar impuestos, de no crear un seguro de desempleo. Y frente a una situación como esta, pues nos damos cuenta de esta compleja situación. Excelente su exposición, doctora. Yo le agradezco mucho toda la información que está vertiendo en este programa. Yo quisiera también escuchar a Isidra para dar tiempo después a que comentemos todos estos temas antes de que se nos acabe el primer segmento. Isidra, tú estás en un sector en el que vives en carne propia esta crisis que estamos viviendo por el COVID-19. Por favor, danos tus comentarios al respecto. Pues desde nosotras, el 93% pues somos trabajadoras del hogar, así como lo mencionaba la doctora Berenice, estamos en el trabajo informal porque en su mayoría pues no tienen un contrato por escrito. En esta ocupación, pues una de las más importantes para las mujeres en América Latina y en su mayoría pues son madres solteras y jefas de familia. Muchas de ellas fueron despedidas o descansadas sin un salario o una remuneración a causa pues de esta situación, ¿no? del COVID. También pues no poder salir al trabajo, también esto por los empleadores, ¿no? El miedo también que las descansaran a que los contagiaran. Se complica todo esto aún más debido a que el salario que percibimos pues es bajo y no podemos ahorrar y solo cubrimos nuestras necesidades básicas. Por otro lado, en su mayoría, pues nos encontramos con muchas emociones como el estrés, angustia, preocupación, ansiedad, incertidumbre, lo que hace aún más difícil esta situación, ya que pues nosotras no podemos ahorrar porque vamos al día. Y esta es la preocupación. Entonces las compañeras están llamándonos aquí al sindicato donde están siendo despedidas o están en espera a que les regresen el trabajo, pero pues no sabemos porque muchas están siendo despedidas y están sufriendo todas estas consecuencias, ¿no? Porque no tienen la economía ni el ahorro. Entonces sí son las situaciones muy complicadas. No, situaciones complicadísimas que además, como bien dices, afectan no nada más la economía, sino situaciones físicas, mentales, de ánimo, en fin. Ahorita vamos a tener oportunidad de seguir conversando sobre estas excelentes participaciones sobre este tema. Acuérdense que hoy estamos estrenando nuestra tercera temporada en Género y Política. En nuestro siguiente segmento vamos a platicar aún más sobre este tema con nuestras invitadas del día de hoy para ver qué posibles soluciones podemos encontrar ante la situación que estamos viviendo las mujeres en la cuestión económica. Específicamente hoy estamos hablando de eso, pero como bien saben, es una crisis que ha dejado estragos económicos, sociales, políticos, personales, mentales también. Estamos atravesando una situación difícil. Yo les voy a pedir que no se vayan, por favor. Ahorita vamos a regresar con más de Género y Política, tercera temporada. Compartan el programa, mándenos sus comentarios, por favor. Y les reitero, gracias por su preferencia, gracias a ustedes es que Género y Política sigue adelante con esta tercera temporada y estamos abriendo con broche de oro, de lujo, con nuestras madrinas de tercera temporada, a las cuales yo les voy a pedir, por favor, que no se vayan y permanezcan con nosotras. Esto es Género y Política, yo soy Gaby Juárez, no te vayas. Sí, me ha afectado bastante porque no estoy vendiendo lo mismo porque los niños salieron antes de la escuela y entonces ya no compraban lo mismo, o sea, sí compraban pero ya no lo mismo cuando van a la escuela. Me afecta desde que el inicio de esta pandemia yo trabajaba en un restaurante y salí embarazada. Entonces pues por las medidas sanitarias y demás me tuvieron que dar las gracias y pues a pesar de que sí tenemos un ingreso que es en este caso mi marido,
no, pues no nos alcanza. Me alcanzaba para la comida, me alcanzaba para aportar para el teléfono, para la luz, para el gas. Ahorita pues ya nada más casi me alcanza nada más para la comida y dar un poco para la luz. Pero actualmente me es muy complicado, aún aunque cuento con el ingreso de mi marido, me cuesta bastante. Tenemos que recurrir obviamente a terceras personas, pues obviamente pedir a lo mejor dinero prestado o pues dividir un poco prioridades de gastos, y actualmente sí me es muy complicado. Ya estamos de regreso con ustedes en Género y Política. Ya compartieron el programa, síganos enviando sus comentarios porque de verdad que son muy importantes para todas y todos los que hacemos posible Género y Política, y por supuesto para la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD, quien nos hace posible este programa y nos da la instrucción y nos da la guía para poder estar con todas y todos ustedes a través de Género y Política. Bueno, hoy estamos hablando sobre los estragos económicos que ha dejado esta pandemia tan peligrosa del COVID-19. Yo le voy a pedir a las invitadas que tenemos el día de hoy, escuchamos ya sus exposiciones, extraordinarias exposiciones sobre lo que estamos viviendo las mujeres, pero yo quisiera que le entráramos, ¿qué hacemos para enfrentar esta problemática? ¿Qué políticas públicas debe instrumentar el gobierno? ¿Qué propone la academia, los partidos políticos, la sociedad civil? Doctora Berenice, por favor, oriéntenos. Un elemento que está presente también en el empleo de género es las dinámicas de discriminación y de violencia, y que ha afectado más a las mujeres en esa dirección. Entonces, tiene que ser un trabajo a mediano y largo plazo el poder incluir en la perspectiva analítica lo que ha significado un pensamiento colonial, ¿no?, que nos sigue estando presente en ver a las personas de primera, segunda, tercera clase, cuando hay igualdad de derechos, y entonces se tiene que respetar esa igualdad de derechos. Y por el otro lado también una sociedad patriarcal, donde se ha ejercido mucha violencia frente a las mujeres, porque aquí hablamos del trabajo remunerado, pero a las mujeres en este periodo se les ha incrementado el trabajo de cuidado, porque siguen realizando las actividades de limpieza, de cuidado de hijos, de atención a la casa, de cuidado de enfermos en los hogares. Y esa situación se vuelve a reproducir dobles y triples jornadas para las mujeres. Además, con educación a distancia tienen que repartir entre ser maestras, ser madres, ser cuidadoras y al mismo tiempo traer un ingreso. Entonces esa situación se vuelve compleja. En términos de política pública, se ha pensado en la construcción de un ingreso básico de emergencia para todos estos sectores que se han quedado sin ningún tipo de ingreso. Hay una serie de apoyos que el gobierno ha dado, hay 20 programas que va dirigido más a la población de bajos ingresos, que va dirigido más a los ancianos. Ellos ya tienen un apoyo con estos 4 meses que se les ha dado de la pensión de bienestar, a los estudiantes con las becas, pero ahora se requiere a estos trabajadores que se han encontrado en situaciones de mayor problemática. Entonces, este es un elemento, y el otro es un reconocimiento de todo tipo de trabajo para ingresarlos a la seguridad social. No podemos seguir manteniendo una seguridad social laborista, nada más para los trabajadores asalariados subordinados, sino todo tipo de trabajo debe de ser reconocido con los mismos derechos y con las mismas garantías. Absolutamente de acuerdo con usted, doctora, y más que estamos viendo que la situación es incierta con los picos de la pandemia, que no sabemos realmente con certeza cuándo va a ser, no sabemos qué nos depara en una cuestión de tiempo. Definitivamente todos los trabajos deben de contar con una seguridad social,
porque justamente ahí también hay un abismo en derechos que la gente no tiene, que no puede ahorita enfermarse, darse el lujo de enfermarse porque ni siquiera tiene a dónde acudir en una cuestión de salud y mucho menos tiene el trabajo, no, tiene una situación muy complicada. Yo quisiera también escuchar, por favor, Isidra, que tú nos dijeras ante esta situación y ante lo que nos está comentando la doctora Berenice, ¿qué hacemos? Nosotras desde el sindicato pues consideramos importante redoblar estos esfuerzos para que tanto la sociedad, el gobierno, los empleadores creamos estas herramientas pues para que salgamos de esto, porque nadie tenía considerado que iba a pasar esta pandemia, ¿no? Se nos fue un poquito. Isidra, vamos a esperar a que se ingreso de emergencia. El Sindicato Nacional de Trabajadores trabaja junto con todas las acciones. Vamos a ir a deciremos que pues una salida, que el ingreso consiguen, que esto ayudaría a mitigar los Isidra, efectos económicos inmediatos de la pandemia, ya que pues... Perdóname, Isidra, que te interrumpa. Se nos fue tu señal, ya te recuperamos y lo que nos dijiste se pausó un poquito, entonces ¿me pudieras ayudar? Discúlpanos, repitiendo tu respuesta, por favor. Adelante, Isidra. Sí, nosotros, okay. Desde el sindicato consideramos importante redoblar estos esfuerzos, tanto a la sociedad en general como los empleadores, las mismas compañeras trabajadoras del hogar y los empleadores. En estos momentos es importante este ingreso vital de emergencia que pues prospere y el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, en conjunto con varias organizaciones de la sociedad civil, luchamos para combatir la desigualdad y creemos que no hay mejor salida que el ingreso vital. Consideramos que el ingreso vital ayudaría a mitigar estos efectos económicos inmediatos de la pandemia, ya que en su mayoría de las compañeras pues están descansando sin ningún salario. Bueno, se dice descansando, las mandaron a descansar, pero están con toda esta incertidumbre que ya comenté anteriormente, de no tener dinero para todos los gastos que siguen, que es la renta, la mantención de los hijos. En su mayoría son madres, jefas de familia, donde están al cuidado también de sus padres. Entonces, esto complica aún más. Entonces, para nosotras es importante este ingreso de emergencia vital, sí sería que se logre. ¿Cómo pueden hacer las mujeres de la sociedad civil que están padeciendo ahorita en estos momentos abonar, apoyar e impulsar este apoyo de bienestar que ustedes nos están comentando? Para quien nos está escuchando, cuéntenos qué pueden hacer para exigirlo. Desde nosotras como sindicato seguimos impulsando los talleres a través de la capacitación para que las compañeras y los mismos empleadores sepan de estos derechos que tenemos ya en la ley. Trabajar en conjunto y a través del conocimiento, de la capacitación, sepan que tienen derechos, pero así como tienen derechos, también tienen obligaciones, tanto con los patrones y cumplir en todas estas actividades. Como lo mencionaba, esta pandemia nos agarró a todos sin ningún aporte, porque no había nada, nadie tenía construido que iba a suceder esto. Y pues nosotras, las trabajadoras en empleo informal, pues no tenemos nada y complica mucho más. Estamos padeciendo al igual que otros trabajadores informales. Doctora Berenice, ¿qué le puede decir a las mujeres que nos están viendo en estos momentos? ¿Qué hacer para exigir un apoyo por parte del gobierno ante esta situación de COVID? Bueno, primero lo que señala Isidra me llama a reflexionar de una manera más general, que tenemos que introyectar tanto en nuestra persona, en nuestra familia, en la sociedad, en ustedes que hacen formación política, que los individuos vivimos frente a fragilidad y frente a riesgos, y que la construcción de un estado de bienestar es precisamente para tener respuestas ante estos riesgos, y particularmente la seguridad social se construye para mantener ingresos frente a los riesgos del ciclo vital.
Y estos riesgos del ciclo vital es la enfermedad, la discapacidad, el desempleo, la vejez, el riesgo de trabajo. Esos elementos tienen que reforzarse para poderlos exigir colectivamente, porque si los individualizan, como han sido las reformas en las últimas 4 décadas, donde depende de la capacidad individual, de la responsabilidad individual, pues partimos de situaciones de base muy diferentes, donde hay muchísimas desigualdades, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un primer elemento que hay que enfocar. El segundo, la posibilidad de este ingreso básico de emergencia, es necesario situarlo tomando en cuenta también lo que decía hace rato. Ya hay pensiones de bienestar, que la idea es que sean de mayor monto en el mediano plazo, a medida que la economía se fortalezca y llegue al menos a representar una canasta alimentaria, pero ya hay ahí un apoyo, ya hay apoyo a niños y a estudiantes, pero falta ese apoyo a los trabajadores que están básicamente en estos sectores de informalidad, porque también se han dado microcréditos y yo creo que se requiere hacer las evaluaciones, o sea, ¿qué tanto realmente están sirviendo esos microcréditos para poder resolver actividades productivas? ¿Qué tanto ha servido incluso la inserción de las trabajadoras del hogar al IMSS? ¿Está bien sustentada la forma de ingresar? ¿O con qué problemas nos hemos encontrado incluso los empleadores para poderlas dar de alta? Que esos elementos no solamente se tienen que establecer, sino hacerles una evaluación de qué tan efectivos, y si no han sido tan efectivos, entonces corregir para que tengan mejores resultados. Y además de esto, necesitamos trabajar en un seguro de desempleo. O sea, la informalidad es alta porque la gente vive al día y tiene que hacer alguna actividad para conseguir cualquier tipo de ingreso. Las cifras de empleo que salieron en estos días muestran el crecimiento grande del empleo no asalariado. Lógico, si lo que más se está creando ahorita son actividades de servicios, actividades de repartos, estamos viendo muchos repartidores en las calles ayudando a repartir alimentos, medicinas, diversas cosas, y son trabajadores que están siendo incorporados solamente con las propinas. Entonces realmente son ahí donde se debe de impulsar que las mismas empleadores, que son todos estos servicios que se hacen por teléfono, pues también le den una certidumbre a sus trabajadores. Van a repartir, pero les tienen que dar seguridad social, les tienen que dar atención a la salud, porque ahorita están muy expuestos. Y yo creo que lo que tenemos que señalar es, hay mucha exposición al riesgo y tienen que ser protegidos con salud y con ingreso. Así es, yo estoy abonando para que así sea con estos programas, para que la gente que nos está viendo se informe y hagamos una unión, porque de verdad estamos pasando por tiempos muy difíciles. La gente que trabaja en el sector informal ya no puede, ya no resiste estar en su casa, y hay veces que tiene que decidir entre el riesgo de contagiarse o comer. Así de grave es la situación, pero yo las voy a invitar a ustedes que están con nosotras haciéndonos el favor de contarnos esta información en género y política, a que nos acompañen por favor al Laboratorio Político, Fórmulas de Empoderamiento, esta nueva sección que tenemos para todas y todos ustedes aquí en Género y Política. Vamos por favor, acompáñenos al laboratorio. Bienvenidas a nuestro laboratorio político Fórmulas de Empoderamiento. Doctoras, por favor, ayúdenme. ¿Cómo hacemos una fórmula? Aquí tengo muchos elementos para tratar de curar los males económicos de las mujeres durante la pandemia. ¿Qué hacemos, doctoras? ¿Qué le puedo echar? Se me ocurre, no sé, que le pongamos... ¿Cómo se llama? Bueno, yo te recomiendo que le pongas valores de solidaridad y de participación,
incorporando a toda la familia a las actividades de cuidado de la casa, de la preparación de alimentos. Muy bien, se me Para ocurre que el trabajo de las que le mujeres se pudiéramos distribuya. poner también el ingreso básico, vital de emergencia. Aquí tengo esta fórmula. Yo creo que le pudiéramos Sí, echar un poquito. lo tienes que poner también, y también tienes que ponerle en la parte legislativa reconocimiento de todo tipo de trabajo con derechos de seguridad social. Muy bien, ahí le puse un poquito sobre este ingreso. ¿Qué más le pongo? También responsabilidad, voluntad, un seguimiento adecuado. Muy bien. Y tener nuevas actitudes frente a lo que comemos, el ejercicio físico que realizamos. Tenemos que hacer un cuidado de nuestras personas. Si vemos los efectos que puede tener un virus con las personas y sus comorbilidades, tratar de evitar esta obesidad que está poniendo en situaciones muy complicadas a los jóvenes y adolescentes. Sí, ¿y qué les parece si le ponemos un poquito también de sana distancia? Porque yo creo que hace falta. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos poner? Incentivos fiscales para las empresas que no despidan a sus trabajadores. Muy bien, aquí tengo. Para que sea más llevadera toda esta situación. Ya le puse. Fortalecimiento de los servicios públicos, que no falte el agua en las colonias que ahora se requiere tanto lavado continuo de manos. Ok, aquí tengo. Bien. ¿Qué les parece si también ponemos habilidades comunicativas que promuevan propuestas, ¿no? ¿Les parece bien? Sí. ¿Qué más? Yo creo que ya casi está lista esta pócima. ¿Qué más le podemos poner? Crear Estamos entrando a un... también. Así es. Y estamos también entrando a muchas actividades de conectividad, entonces tiene que mejorarse todos los servicios de internet. Ok. ¿Y qué les parece si le ponemos también más sororidad entre mujeres para que juntas enfrentemos estas dificultades que nos está dejando la pandemia de COVID? ¿Les parece si le ponemos? Yo creo que de este hay que ponerle todo. ¿Les parece bien? Y con esto, pues podría estar lista nuestra fórmula. ¿Les parece que se lo pongamos? Perfecto. Sí, sí, muy bien. Muy bien. ¡Listo! Pues ahí está nuestra fórmula. Nos salió de más, pero más vale que sobre y no que falte, señoras y señores. Aquí está nuestra fórmula lista. Gracias por estar con nosotras. Gracias, doctoras, por ayudarme a hacer esta fórmula en el Laboratorio Político Fórmulas de Empoderamiento. A lo mejor, habiendo una mujer en un puesto importante, estaría un poco mejor la situación. Sí, creo que las mujeres tendrían que participar políticamente porque siento que así nos podrían entender un poquito más y podrían tomar medidas más drásticas o más asertivas hacia las soluciones que nosotros quisiéramos tener. ¿Qué elementos necesitaríamos para crear la POCIMA? Pues yo creo que necesitamos la creación de una red nacional de solidaridad, el apoyo económico para las mujeres en riesgo, el ingreso vital para emergencia de la ciudadanía, programas de apoyo que favorezcan a este sector, políticas públicas que puedan ser favorables en cuanto a la generación de nuevos ingresos, en donde cada una de esas mujeres tenga la certeza de que su gobierno la respaldará. ¿Cómo? Pues bueno, obviamente que el propio gobierno vaya generando esta empatía hacia los hogares mexicanos, hacia los hogares de estas mujeres que hoy en día están más vulnerables, ayudando al pago de servicios,
en donde el día de hoy el costo del agua, el costo de la energía eléctrica se ha elevado hasta en un 100%. No podemos seguir permitiendo que en México suceda esto. El día de mañana muchas mujeres se verán aún mayor desprotegidas y vulnerables ante esta situación. Es por ello que necesitamos la concientización sobre este tema, sobre la violencia hacia las mujeres. Requerimos un gobierno sensible y que se enfoque a ayudar a la gente, en donde se creen esas campañas de información en apoyo a la mujer, en apoyo al género femenino, en donde no las dejemos desprotegidas, en donde cada uno desde nuestras trincheras alcemos la voz, levantemos esa voz para juntos crear la pócima y salir adelante de esta pandemia y todos nos veamos favorecidos. Hemos llegado a la recta final de este primer programa de la tercera temporada de Género y Política. Lamentablemente el tiempo es inclemente, como todas y todos ustedes saben, pero yo voy a pedirle por favor a la doctora Berenice si tiene algo más que comentarnos, doctora, y sus conclusiones. El tiempo es suyo. Gracias. Yo solicito a los que nos ven que no vayamos a regresar a una nueva normalidad igual como dejamos de salir a las calles. Creo que tenemos que darle un cambio y participar todos para que lo que se ponga en el centro de las decisiones de producción sea la vida y no las mercancías, la acumulación incesante, el consumo incesante. Si nosotros situamos a la vida, surgen muchas actividades que hay que hacer de carácter productivo, vinculados con los cuidados, con la educación, con la salud, con la ciencia y lo más importante, con el medio ambiente. Tenemos que cuidar no solamente la vida de los hombres y de las mujeres, sino la vida del mismo planeta que está en riesgo por el calentamiento global. Y de hecho la pandemia nos está diciendo, atención que el tiempo humano se les está terminando. Entonces yo creo que es un momento de decir, no voy a regresar igual, no voy a regresar pensando que fue un cierre temporal y regreso a lo mismo, sino cómo podemos contribuir para darle una vuelta a este modelo de desarrollo, de capitalismo incesante y construir un modelo civilizatorio diferente donde se construya también un régimen de bienestar que pueda darles mayores posibilidades de participación a todas las personas independientemente de su género, de su etnia, de su condición que se tenga. Con eso concluiría yo. Así es, doctora, como usted bien dice, tenemos que volver a una nueva normalidad, pero no únicamente en una cuestión sanitaria, sino también mental, de costumbres, de acciones que nos lleven a tener un bienestar y un futuro pues un poquito mejor, y que no nos hagamos a la idea de que la situación va a empeorar y nos dejemos en un declive emocional que no nos lleve a seguir adelante y a seguir luchando por nuestros derechos. Tenemos que estar en una nueva normalidad, sí, en muchas cuestiones. Yo quisiera preguntarle también a Isidra, por favor, si tú nos puedes comentar qué propone el sindicato para enfrentar esta situación tan crítica económica que están viviendo las trabajadoras del hogar asalariadas. ¿Están conjuntando alguna acción con otros sindicatos? ¿Qué respuesta han encontrado con la Secretaría del Trabajo, Isidra? Sí, desde el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar seguimos pues trabajando en conjunto con diversas organizaciones, con varios sectores del gobierno para pues trabajar todo esto y como decimos, ya tenemos estos derechos que están plasmados en la ley, pero lo de la pandemia vino a descontrolarnos. Lo que pedimos también para asegurar las compañeras trabajadoras del hogar, pues que tengan un contrato por escrito y que los empleadores también las inscriban al programa piloto de la Seguridad Social, que pronto va a ser piloto, va a convertirse en régimen obligatorio, para que entremos a un régimen obligatorio, que estemos inscritas
Esto va a, pues, a protegernos, tanto a nosotras como trabajadoras del hogar, tanto a los empleadores, porque nos beneficia eso a ambas partes. Así el empleador, pues, se va a evitar, ¿no? De que si nos pasa algo, vamos a tener esta seguridad social y nos vamos a quitar, pues, esta situación, ¿no? De que aparte que no tengo dinero, pues tengo que ir al médico porque me siento mal o por el mismo miedo me quedo encerrada y me aguanto, sino lograr estos derechos laborales y sociales para las personas, pues, trabajadoras del hogar y en conjunto los que estamos en empleo informal, esto de desigualdad, pues seguir exigiendo jugadores de decisiones para que fue a esta edad. También hemos trabajado junto en los talleres de capacitación y hemos tenido a personas del gobierno y en esta situación pues hemos estado con Omar Nasib, el secretario, ¿no? de Salud y Trabajo, a donde nos ha acompañado y pues él se compromete en 3 puntos para que sigamos trabajando de manera en conjunta y buscar estas herramientas para tener soluciones. Es el punto, pues es impulsar, el punto número 1, impulsar ante las autoridades del IMSS la domiciliación del pago de régimen a la seguridad social, ya que esto se complica porque en su mayoría repercute en las compañeras trabajadoras que ellas tienen que ir a pagar pues su seguridad social. La segunda, pues hablar sobre la importancia de la contrascrito del régimen social, o más estar inscritas al régimen obligatorio. En la capacitación para el conocimiento de derechos y obligaciones, esto para las trabajadoras del hogar, así como la capacitación para los empleadores en el conocimiento de las obligaciones que están plasmados en la ley que les corresponde a los empleadores en el marco normativo de seguridad y salud para las trabajadoras del hogar, ya que pues suceden muchos accidentes. ¿Y cuáles son estos accidentes? Aparte de lo que estamos pasando, las compañeras que se quedaron a trabajar de forma pues casi obligada por esta misma situación, por el miedo a que fueran contagiados los empleadores, se quedan de forma de planta, nosotros lo decimos, y se extiende su jornada laboral. Y ahí es donde también sufren estos accidentes, ¿no? Que es de quemadura y ahorita por los líquidos que se están utilizando, puede ser la intoxicación, puede ser las caídas. Todo esto, pues, nos ayudaría a estar que nos inscriban a la Seguridad Social y para esto propone el secretario de Salud, Omar Nasib, trabajar en conjunto para que creamos estas herramientas para que todos salgamos beneficiados. Te agradezco mucho, Isidra. Yo voy a pedirles que me regalen, por favor, un comentario final sobre este tema. Como bien saben y como comentamos, vamos a estar a lo largo del mes en este bloque de género y política hablando de estos estragos políticos, económicos y sociales que estamos atravesando las mujeres ante esta peligrosa situación de COVID-19. Yo le voy a pedir a la doctora Berenice que nos regale unos últimos comentarios para el día de hoy. Es un tema que requiere constantemente seguirse analizando, discutiendo, proponiendo. La propuesta fundamental que hemos discutido este día es esa construcción de un ingreso básico de emergencia para estos momentos y para aquellos sectores de población que se quedaron sin empleo. Y a mediano plazo seguir discutiendo una reforma hacendaria vinculada con mayores ingresos y mayor impuesto a la riqueza en general para poder dar estos apoyos de manera continua. Y el tema de las desigualdades sigue siendo muy fuerte en el ámbito de género, porque si vemos las estadísticas de quienes se han enfermado y quienes han fallecido, en términos generales son los hombres. Pero cuando vemos estos mismos datos para las trabajadoras y los trabajadores del ámbito de la salud, médicos, enfermeros y todo el personal de salud, son las mujeres, porque son el mayor espacio de actividad
que han tenido en términos de trabajo remunerado. Hay un mayor número de enfermeras, de médicas, de servidoras en estos ámbitos de los hospitales, de limpieza también. Y eso es una muestra de cómo se ha distribuido nuestro mercado laboral, donde las profesiones, las actividades también se han feminizado algunas, y eso es un elemento que también tenemos que mantener en la discusión para ver apoyos específicos. Le agradezco, doctora. Isidra, unos últimos comentarios, por favor. Sí, trabajar de forma conjunta, tanto los trabajadores, el gobierno, la sociedad en general, para que creamos estas nuevas herramientas de la realidad que estamos pasando y pues no bajar la guardia, sino que seguir tomando las medidas necesarias que nos dice la Secretaría de Salud, la sana distancia, el gel, cubrebocas, y si tenemos esta necesidad, porque realmente hay una necesidad de salir, protegernos tanto a nuestros empleadores como a nosotras mismas trabajadoras y a nuestra misma familia con las medidas adecuadas. Puede ser, nosotras sugerimos un cambio de ropa para cuando lleguemos al trabajo nos cambiemos, llegar a la familia con la familia y también pues tomar estas medidas necesarias por protección de nosotras mismas y de nuestro entorno. Entonces, pues seguimos trabajando en ellos para no bajar esta guardia de las medidas necesarias de salud, para que salgamos más pronto de esta situación. Así es, no bajemos la guardia, ese llamado es el que también hacemos desde Género y Política, lo hemos estado haciendo a través de nuestras transmisiones. Cuando implementamos esta modalidad digital de sana distancia, hemos hecho ese llamado, no bajemos la guardia, por favor. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero vamos a seguir hablando a lo largo del mes sobre estos estragos que ha causado en las mujeres en una situación política, económica y social, esta pandemia tan delicada del COVID-19. No me queda más que agradecerle a la doctora Berenice, un placer escucharla, una extraordinaria exposición. Le agradezco que esté con nosotras el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Isidra, te agradezco, un honor y un placer escucharte. Gracias por estar en Género y Política. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto. Por supuesto, gracias a todas y todos ustedes que hacen posible Género y Política. Gracias por su preferencia, por sus comentarios. Género y Política sigue siendo posible. Gracias a todas y todos ustedes. Compartan el programa, síganos en Facebook, denle like y, por favor, no se pierdan nuestro próximo programa. Yo soy Gaby Juárez. Un placer estar con ustedes aquí en Género y Política.